Bueno, hola a todos. Bienvenidos a este webinar sobre el proceso de recuperación de azufre. Soy Antonio Alvarado, director de la División de Inspección y Control de INERCO. Agradeceros a todos la participación en este evento. Ya van más de 20 webinars en INERCO sobre diferentes temáticas impartidas desde cada una de nuestras divisiones. Estas webinars sí que las podéis encontrar en un apartado específico de nuestra página web, inerco.com. En esta ocasión, por primera vez, vamos a tocar una temática relacionada con el proceso de recuperación de azufre. Pretendemos que sea el punto de partida para otras dos sesiones adicionales orientadas a conseguir el máximo aprovechamiento de los test de rendimiento y lograr también una optimización de costes en estas unidades. Indicaros que durante la presentación, como hemos dejado un mensaje en el chat, podréis enviarnos vuestras consultas y al final de la misma dedicaremos unos minutos para responderlas, ¿vale? En cualquier caso, aquellas que no alcancemos a responder serán luego enviadas cada respuesta individualizada al mail de registro. A continuación, bueno, paso a presentaros a nuestros ponentes. Ellos son expertos en este campo y han participado de forma directa en trabajos a nivel internacional, en países como Chile, Canadá, España, Alemania o Reino Unido. Quien hablará justo después de mí será Alejandro Jiménez. Alejandro es responsable del área de monitorización avanzada y análisis de rendimiento. Alejandro es ingeniero químico por la Universidad de Sevilla, en España. Justo tras Alejandro tendremos a Gerardo Chiapetta, es uno de nuestros ingenieros de monitorización y test de rendimiento. Es ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina. Pasamos directamente al contenido. Vamos a cortar nuestra imagen de modo que podáis visualizar bien el contenido de la presentación. Voy a haceros yo directamente una breve introducción, luego Alejandro y Gerardo nos expondrán los puntos siguientes sobre fundamentos de proceso Claus, optimización de las unidades y finalmente hablaremos un poco sobre los estudios de capacidad. Antes de continuar, os cuento un poco qué es INERCO. Es una compañía en la que operamos de forma global, disponemos de presencia directa a través de oficinas en 8 países y hemos desarrollado proyectos en más de 70. Con una fuerte vocación innovadora que caracteriza a INERCO desde los inicios de la compañía en el año 1984 y una amplia experiencia en el sector industrial, pues hemos desarrollado líneas tecnológicas orientadas al desarrollo de proyectos en los campos de optimización y eficiencia energética, almacenamiento de energía, asociado también a todos los procesos de descarbonización, que son temas de actualidad. Tenemos líneas también para reducción y control de emisiones, control de ruidos y vibraciones, tratamiento y depuración de aguas industriales y servicios y proyectos en el ámbito de suelos contaminados. Nuestras líneas de consultoría consideran también capacidades para apoyar durante todo el ciclo de vida de los proyectos, incluyendo pues, la consultoría ambiental, lo que es el asesoramiento estratégico, seguridad industrial, security, prevención de riesgos laborales y factor humano. Ya en el campo específico que nos ocupa, sobre procesos de recuperación de azufre, es de destacar bueno, el complemento que desarrollamos, que tenemos en nuestras capacidades junto con la empresa especializada Sulfur Recovery Engineering. Sulfur Recovery tiene sede en Calgary, Alberta, en Canadá, y juntos desarrollamos trabajos en los ámbitos no solo de azufre, también otros relacionados con unidades de minas y lavado de aguas ácidas, entre otros adicionales.
En este campo, el alcance que podemos cubrir abarca necesidades de toma de muestra y análisis para el desarrollo de las caracterizaciones necesarias dentro de los ensayos y los trabajos que hacemos en plantas. Y este análisis, pues, bueno, generalmente se realiza directamente en planta mediante cromatografía o bien otras técnicas analíticas o en laboratorio fijo. Otros servicios de gran valor que incorporamos al portfolio junto con Sulfur Recovery son, pues, las asistencias en arranques y paradas de plantas, troubleshooting, simulación de procesos con software específico, formación a ingenieros y monitorización en continuo mediante la implementación bien de sistemas de analizadores o sistemas CEMS. En definitiva, las capacidades que tenemos en este ámbito cubren el ciclo de vida completo de las unidades, incorporando también, llegado el caso, pues, posibles rediseños de partes de plantas u otros trabajos específicos a nivel de ingeniería, cuando se precisa. Pasamos ahora sin mayor dilación a Alejandro, quien entrará directamente al punto sobre fundamentos del proceso Klaus. Muchas gracias, Antonio. Vamos a empezar a ver el apartado de fundamentos de las plantas Klaus. Y bueno, como primer punto, pues nos cabría preguntar cuál es el motivo que nos lleva a optimizar una unidad de recuperación de azufre. Y bueno, es un punto interesante, ya que en principio hay tres grandes vectores que nos podrían llevar a esta optimización de una unidad. El primero sería, bueno, el factor medioambiental, el reducir los gases de efecto invernadero. El segundo sería un factor económico, debido a la optimización de recursos energéticos que podemos llegar a realizar. Y el tercero sería una mejora de la disponibilidad de la planta y también de reducción de los tiempos de parada, tanto programadas como no programadas, de forma que tengamos la planta disponible una mayor cantidad de horas. Esta foto que os pongo aquí es para que podáis ver cómo hay veces, pues, que las plantas no funcionan todo optimizadas que deberían, y parece evidente que en esta fotografía, pues, hay algún tipo de problema. Os voy a presentar ahora el proceso Klaus modificado, que es el proceso sobre el que se basan todas las unidades de recuperación de azufre modernas, y que, como podéis ver en la imagen, pues se divide en dos grandes etapas. Una primera, que es la sección de combustión térmica, y una posterior, que es la sección catalítica. En la sección de combustión térmica, pues tendríamos dos reacciones principales, aunque hay otra serie de reacciones secundarias que también se producen, pero hay dos reacciones principales. La primera, que es una reacción altamente exotérmica, que básicamente es la quema de sulfídrico. Se quema con dos moléculas de sulfídrico y 3 de oxígeno, nos generan 2 moléculas de CO2 y agua. Gracias a que esta reacción es altamente exotérmica, pues se produce la segunda reacción, que en este caso es endotérmica, y que combina el sulfídrico con el SO2 para generar azufre y agua. Esta misma reacción es la reacción que tenemos también en la sección catalítica. Sin embargo, en esta sección catalítica, gracias al catalizador, pues conseguimos que se dé esta reacción de forma moderadamente exotérmica a través del catalizador y con unas temperaturas bastante inferiores a las que se dan en la sección térmica. A continuación os presento un PFD típico del proceso Klaus modificado, en este caso con 3 etapas. En esta primera diapositiva podéis ver cómo es una planta en la cual solo se procesa gas ácido derivado de la planta de aminas, y tenemos un aporte de ese gas ácido más un aporte de aire que nos van al horno de reacción, térmica. En esta segunda diapositiva, la salida del reactor la llevamos a la caldera de recuperación, y tras esta caldera de recuperación vamos al primer condensador, donde ya se recupera el primer punto de recuperación de azufre líquido. Tras este primer condensador entraría en una fase que se repite 3 veces, que es la de recalentador, convertidor Klaus y condensador.
esa etapa, como he dicho, se repite 3 veces. En este PFD, pues, tiene la característica de que el primer recalentador que se tiene es un recalentador de combustión directa y el segundo y tercer recalentador, pues, es indirecto. Después veremos que hay esos tipos de recalentadores. A la salida de los condensadores, de los 4 condensadores, recuperaríamos el azufre líquido e iríamos al pit de azufre donde se almacenaría. En la salida del condensador 4, podríamos incorporar un tratamiento de gas de cola, que después veremos que hay diversos tipos y bueno, se aplica en función de la recuperación final que deseemos obtener de la planta. Pero, ¿a qué nos referimos con eficiencia de recuperación? Esto es bastante interesante, ya que es importante distinguir entre eficiencia de recuperación de la planta y conversión de la planta. Como bien está aquí descrito, pues la eficiencia de recuperación es básicamente todo lo que conseguimos convertir de sulfídrico a azufre, pero hay que descontarle el azufre que queda en forma de vapor y que puede quedarse en las plantas, y también los posibles arrastres de azufre líquido que se pueden dar. ¿Qué eficiencia podemos alcanzar en una planta Klaus convencional y sin ningún tratamiento de gas de cola? Pues aquí tenemos los valores. Para una planta de 2 convertidores podríamos llegar a un 96% y para una de 3 convertidores podríamos llegar a un 98%. Estos son valores obviamente aproximados y teniendo en cuenta una planta optimizada. Como decía al principio, ¿qué nos lleva a querer optimizar estos rendimientos? Pues los 3 vectores que decía al principio. Una parte de reducción de gases de efecto invernadero para mejorar las emisiones de la planta con carácter medioambiental. Conseguir una mejora en la eficiencia energética de la planta, que básicamente es dinero, ya que nos conllevaría un ahorro significativo de los costes. Y también aumentar la disponibilidad de la planta a la hora de operarla, minimizando los problemas y tiempos de parada que podamos tener en las plantas, tanto programadas como no programadas. Antes comentaba los diferentes tratamientos de gas de cola que podemos añadir a la tecnología Klaus convencional y bueno, aquí en esta diapositiva pues os lo muestro. En las 2 primeras pues tendríamos los Klaus modificados de 2 y 3 etapas con los rendimientos ya comentados y después tendríamos una serie de tecnologías que lo complementan y que nos llevan a alcanzar unos mayores rendimientos en cada uno de ellos. Como vemos aquí en esta presentación, se pueden alcanzar rendimientos prácticamente del 100% en algunos casos y sí que es importante tener en cuenta que conforme vamos bajando en la presentación, en las tecnologías disponibles, vamos aumentando el CAPEX que necesitamos para estas tecnologías. Un punto muy importante a destacar, estos rendimientos se consideran rendimientos de forma óptima y en las mejores condiciones disponibles del proceso. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros siempre recomendamos a la hora de construir una nueva planta y ponerla en servicio, realizar una línea base de esa planta. De forma que en las condiciones reales de esa planta podamos ver cuál es el mejor rendimiento que puede obtener la planta con todos los catalizadores nuevos y sin ningún tipo de pérdida de eficiencia primaria. Esto me lleva a esta diapositiva de cuáles son los posibles puntos que hacen que perdamos eficiencia en la recuperación. Como veis, hay muchos puntos que nos pueden llevar a esas pérdidas de eficiencia, desde desactivación del catalizador, envejecimiento del catalizador, un mal control de la relación de sulfídrico-SO2, que veremos posteriormente, márgenes de punto de rocío excesivos, pobre hidrólisis y otra serie de problemas que se dan en el día a día en la operación de las unidades y que nos llevan a que esos rendimientos que veíamos antes en la diapositiva anterior, pues en la práctica no es que sean imposibles de alcanzar, pero sí que son difíciles de mantener en el tiempo. Con esto pasamos al siguiente punto de la presentación, que es la de optimización de plantas de azufre. A continuación vamos a presentar cada uno de los equipos que componen la planta de azufre y los puntos donde podemos actuar para optimizar. Como veis, el primer equipo que presento no es un equipo de la planta de azufre, sino es una de las unidades que están aguas arriba de la misma.
En este caso es la unidad de tratamiento de aminas. ¿Por qué se presenta este como primer punto? Básicamente por una cuestión muy importante y que nosotros siempre repetimos, que una unidad de azufre es tan buena como buenas puedan ser las alimentaciones que le proporcionamos a esa unidad. Como sabemos, pues desde la unidad de tratamiento de aminas derivamos la alimentación de gas ácido a la planta de azufre y es muy importante tener optimizada esta unidad de forma que consigamos la mejor calidad de gas ácido con el mayor porcentaje posible de sulfídrico en la corriente y a su vez también con la menor cantidad posible de contaminantes como pueden ser el CO2 o los hidrocarburos. Este también es un servicio que, bueno, que no se suele incluir dentro de una optimización de planta de azufre tal cual, ya que no es un equipo que forme parte de ella, pero sí que es muy recomendable llegar a evaluarla de forma que nos ayude a tener esa mayor calidad de alimentación. La otra pata que nos podemos encontrar a la hora de alimentar la unidad, pues es los gases que nos lleguen de la unidad de aguas ácidas. Como sabemos, de una unidad de aguas ácidas, dependerá del caso de cada refinería, pero bueno, como valores típicos se suele tomar que un tercio de esa composición que nos viene de las aguas ácidas pues es de sulfídrico, un tercio es de agua y un tercio es de amoníaco. Esta es la llave que tenemos que controlar a la hora de tener una unidad de aguas ácidas, ya que el amoníaco es la clave que nos puede llevar a un descenso del rendimiento en la unidad de recuperación de azufre. Este amoníaco pues básicamente se destruye o se debería destruir en el reactor térmico, sin embargo hay veces que no se produce esta destrucción de forma completa y a la salida del reactor térmico pues nos encontramos que se forman sales de amonio que nos pueden llegar a taponar partes de los condensadores y también incluso de los convertidores a través de contaminación también del catalizador. ¿Cuál es el objetivo que buscamos? Pues al menos tener una combustión suficientemente buena en el reactor térmico que nos proporcione unas temperaturas elevadas y podamos obtener un valor inferior a 150 ppm tras este elemento, tras el horno de reacción. ¿Cuál es una buena práctica que nosotros solemos recomendar a todos nuestros clientes que realicen, bien por nuestros test o incluso de forma interna? Es el control de esta cantidad residual de sales de amonio que se pueden tener tras el horno de reacción, de forma que se hagan inspecciones y se tomen muestras a la salida del primer condensador para ver qué cantidad de sales de amonio tenemos ahí y ver si se está cumpliendo el límite de 150 ppm. A continuación presentamos el horno de reacción, que sí que es el primer equipo como tal que tenemos en la unidad de recuperación de azufre y que es un equipo completamente fundamental. ¿El por qué es fundamental? Pues, entre otros aspectos, porque en este equipo se da entre el 50 y el 75 o incluso el 80% de la conversión de sulfídrico a azufre que se tiene en una unidad de recuperación de azufre. Es decir, es un elemento muy, muy importante y que debemos tener muy bien optimizado. En este punto, en el horno de reacción, pues se da, como comentaba antes, se da la quema directa de un tercio de todo el azufre, de todo el sulfídrico total que alimentamos a la unidad de recuperación de azufre. Y esta también es un punto clave en la unidad, ya que es el punto donde obtenemos el ratio 2:1 de sulfídrico de CO2 que después tendremos que mantener en toda la planta para favorecer la reacción Claus. Las temperaturas de salida que tenemos en este horno o que se dan en este horno de reacción pues están o deberían oscilar entre 900 y 1350 grados. El 900 es un punto muy importante ya que es la temperatura que consideramos mínima para conseguir una estabilidad en la llama y sin embargo no es la temperatura que debemos mantener si queremos lograr ciertos objetivos. Uno de ellos es la eliminación de algunos contaminantes como pueden ser los BTX o bien el metanol o otra serie de contaminantes. Para ello necesitaríamos una temperatura de llama de al menos 1050 grados.
Y si queremos ir a una alimentación de aguas ácidas, como indicaba antes, pues ahí aún tenemos que aumentar más la temperatura y llegar al menos a 1250 grados para asegurar la destrucción del amoníaco. ¿Cuáles son los puntos en los que podemos influir para lograr una optimización en el horno de reacción? Pues son estos 4 que os planteo aquí. El primero, pues sería conseguir minimizar el contenido de hidrocarburos en la corriente de alimentación, que esto está directamente relacionado con lo que comentaba antes, de conseguir una optimización en la unidad de aminas, de forma que consigamos que la alimentación sea lo más pura posible en cuanto al sulfídrico y se encuentre lo menos contaminada posible de otros elementos como los hidrocarburos. Estos hidrocarburos es importante lograr minimizarlo, ya que nos puede llevar a una desestabilización de la llama en el reactor. Otro punto muy importante, minimizar los cambios de composición y caudales. Esto es fundamental, obviamente, ¿vale? Y hay que estar alerta ante esos posibles cambios en las alimentaciones, por lo mismo que planteaba antes. Si se dan variaciones en las composiciones, pues nos pueden llevar a una desestabilización de la planta. Para esto nos puede ayudar bastante el disponer de analizadores de análisis de las corrientes de alimentación, de forma que sepamos la composición en línea y podamos actuar de forma más rápida ante esos cambios o posibles cambios en las alimentaciones. Otro posible problema, que igual en este caso para las aguas ácidas, sería el aumento o variación en cuanto al contenido de amoníaco que nos podamos encontrar y que ya hemos visto que nos puede llevar a problemas posteriores. Para esto, igualmente, podríamos disponer de un analizador que nos ayude a controlar esas variaciones y anticiparnos a ellas. Otro punto fundamental, optimizar el control del aire de combustión. Para esto sí que se suele disponer o debe disponerse de instrumentación, de forma que podamos controlar ese control de aire. Habitualmente se dispone de un analizador de gas de cola, que es el que nos ayuda a controlar ese aporte de aire de combustión en el reactor. A este punto, pues obviamente hay que destacar que ese analizador pues, debe estar en buen estado, obviamente bien calibrado y tenerse correctamente mantenido para que la medida sea lo más fiable posible y, por tanto, el control también lo sea. Otro punto, pues bueno, ya este es algo más, son recomendaciones que se pueden llegar a dar y que, bueno, depende un poco de la situación de cada planta. Está referida a equipos concretos y configuraciones concretas que siempre se suelen recomendar. Una de ellas es el disponer de termocuplas protegidas con cerámica y pirómetros ópticos, de forma que tengamos una medida fiable de la temperatura en el horno de reacción y que siempre la tengamos disponible y que estos elementos estén correctamente calibrados, de forma que tengamos una medida fiable. Otro punto importante, disponer de quemadores de alta eficiencia. Este punto, para que os hagáis una idea, nos puede llegar a dar un incremento de hasta 100 grados sobre un quemador que no sea de alta eficiencia con el mismo horno de reacción y con los mismos aportes de combustible y aire, que es un punto bastante importante. Y después otra recomendación que podemos llegar a dar es realizar la alimentación dividida de gas ácido en el caso de refinerías en las cuales tengamos un aporte de gas ácido con un muy bajo contenido de sulfídrico. En este caso, pues sería una recomendación que se podría dar para mejorar la eficiencia. A continuación vamos a presentar otro de los equipos, que en este caso son los condensadores. Como vemos, pues hay 3 grandes equipos de este tipo. El primero de ellos es la caldera de recuperación de calor, que nos encontramos a la salida justo del horno de reacción y que supone una bajada de las temperaturas del gas de proceso desde más de 1000 grados hasta 350 grados. Aquí en esta caldera conseguimos obtener pues un vapor de alta presión que después podremos utilizar en otras partes de refinería.
Posterior a esto, pues tenemos los condensadores interetapas, que bueno, es lo que nos vamos a encontrar a la salida de los reactores Klaus y que nos sirven básicamente para condensar el azufre que se va produciendo, de forma que lo tengamos en forma líquida y lo podamos derivar al PIB. Y también nos sirve para enfriar el gas de proceso hacia la siguiente etapa catalítica. Aquí, pues es bastante importante controlar esta temperatura en estos reactores y no siempre es fácil, como veremos posteriormente. En el condensador final, pues tenemos el último punto antes de pasar o bien al incinerador o bien a los tratamientos de gas de cola, donde es importante que la temperatura la mantengamos justo por encima del punto de fusión del azufre, que en este caso es 119 grados. Otro de los puntos fundamentales que se unen al condensador, pues a los condensadores, son las patas de bajada de azufre. ¿Por qué es fundamental? Porque es un elemento que nos da una seguridad de que no se produzcan retrocesos en el azufre líquido hacia el proceso y deben estar, pues, obviamente, diseñadas de forma correcta, ¿vale? Consideramos que es muy importante que dispongan de un puerto para vigilar que el azufre esté fluyendo de forma continua, en forma líquida. Es muy importante que estas líneas sean fáciles de limpiar y que podamos acceder a ellas para hacer limpieza porque se suelen taponar. Relacionado directamente con esto, pues obvio que las líneas, lo que son las patas, deben estar traceadas y calefaccionadas para evitar estas posibles taponamientos con azufre sólido. Y otro punto muy importante es que deben de ser lo suficientemente profundas para mantener una presión adecuada de la columna de azufre líquido, de forma que aguante la presión que se tiene en el proceso y no se produzcan soplados ni retrosoplados del azufre. ¿Dónde están los puntos en los cuales podemos actuar para optimizar estos equipos? Pues bueno, el primero de ellos creo que es bastante evidente, hacer un correcto diseño y una selección de los equipos adecuados. ¿El por qué? Pues bueno, es muy importante saber cuál es la máxima velocidad del fluido que nos vamos a encontrar y también seleccionar correctamente el número y diámetro de los tubos que vamos a tener. ¿Esto por qué es importante? Porque si tenemos velocidades no adecuadas, nos podemos encontrar que los condensadores, pues si tenemos una velocidad baja, se pueden producir nebulizaciones de azufre y en caso de que tengamos unas altas velocidades, nos podemos encontrar con que podemos estar arrastrando gotas de azufre líquido hacia la siguiente etapa del proceso y en ambos casos, pues estaríamos reduciendo la eficiencia de recuperación. Antes comentaba que en los condensadores interetapas pues, es fundamental intentar mantener una temperatura adecuada. Nosotros siempre consideramos que la mejor temperatura para estos condensadores interetapas sería de 135 grados. Sin embargo, pues somos plenamente conscientes que estos son temperaturas ideales y que no siempre se pueden obtener. Puede haber diversos problemas que nos puedan llevar a que estas temperaturas no se obtengan, desde las características del vapor de baja presión que se genera, que bueno, que después se utiliza en otra serie de procesos y que debe cumplir una serie de requisitos, hasta otras que pueden ser más factores de diseño, como puede ser que los condensadores interetapas estén todos en una misma carcasa y se vean influenciados unos con otros las temperaturas y nos puedan llevar a hacer más complicado ese control. En cualquier caso, sí que la siguiente recomendación sí que es algo que debemos intentar llevar sí o sí siempre que podamos a la práctica, y es que en el último condensador pues tengamos una temperatura de 125 grados. Estos 125 grados es justamente lo que comentaba antes, es una temperatura un poco superior a la difusión del azufre, de forma que nos aseguremos que está unos grados por encima. Y en este caso pues suele ser algo más fácil de controlar esta temperatura, ya que por un lado es algo más baja y por otro lado este condensador sí que se suele construir de forma independiente, en un recipiente de forma independiente. Un punto fundamental, pues, el calibrar regularmente los instrumentos de medición de temperatura. Disponer de ellos y calibrarlos de forma regular. Ahí nos hemos encontrado algunas plantas en los cuales, pues,
bien no se tiene una medida fiable, o incluso en algunos donde no se tienen disponibles estos medidores de temperatura, y ahí sí que se complica algo más el control y la optimización de la unidad. El último punto, pues, está relacionado con lo que comentaba al principio del diseño. Es adecuado evaluar la capacidad o mantener actualizada esa capacidad para mantener actualizada la necesidad de las velocidades de paso que podamos tener en esos condensadores. ¿Por qué? Porque si los tenemos actualizados podemos actuar sobre ellos. Por ejemplo, podemos taponar algunas salidas de tubos o actuar de otra forma de cara a que no se produzcan fenómenos indeseables que nos lleven a un descenso en la eficiencia de recuperación. El siguiente equipo son los recalentadores. Si recordáis, pues tenemos esa secuencia de recalentador, convertidor, condensador. Pues en cada una de ellas vamos a tener un recalentador que nos va a ayudar a la salida del condensador, nos va a ayudar a aumentar la temperatura del gas de proceso hasta llevarla al punto óptimo que debemos tener en la entrada de los convertidores Claus, para que por un lado se favorezca la reacción y por otro lado tengamos completamente la corriente en estado gaseoso. Estos recalentadores, pues básicamente existen dos tipos: el recalentador de fuego directo y los recalentadores indirectos. En el recalentador o en la tipología de fuego directo nos encontramos que el aporte de combustible puede ser bien gas ácido, bien fuel gas o incluso gas natural. Este es un punto importante, ya que en este caso, al ser directo, pues obviamente está en contacto directo con el gas de proceso que estamos tratando en la unidad, y en caso de que sea gas ácido nos podemos encontrar con algún pequeño aporte adicional que debemos tener en cuenta a la hora de optimizar la unidad y de estudiar el rendimiento que tiene. Es un punto importante y que se debe tener en cuenta, tanto el aporte de gas ácido como el aporte de aire que se tiene en estos recalentadores. En el caso de recalentadores indirectos, pues bueno, no tenemos esa preocupación, entre comillas, pero sí que tenemos que tener el suficiente aporte de ese fluido indirecto, de forma que consigamos tener las temperaturas adecuadas para la corriente de proceso antes de entrar en los convertidores Claus. A continuación vamos a empezar a exponer los convertidores Claus, que a partir de aquí pues dejo a mi compañero Gerardo Chapeta, que será quien presenta. Gracias, Ale. Bueno, los convertidores Claus es donde se lleva a cabo la reacción catalítica con una relación de 2 a 1, moléculas de sulfhídrico y una de CO2. Esta reacción es exotérmica, por lo que al liberar calor aumenta considerablemente la temperatura del lecho catalítico, y el hecho de contar con un catalizador completamente activo permitirá que se alcance el equilibrio de la reacción Claus, que se ve favorecida por temperaturas bajas. En relación a los tipos de catalizador que podemos encontrar, estos pueden contener catalizador de aluminio convencional, donde se puede alcanzar una temperatura máxima del lecho de 345 grados Celsius, y también catalizador especial de titania, que se utiliza principalmente para la hidrólisis de los COS y CS2, con una temperatura mínima del lecho de 300 grados. Este catalizador especial también se puede utilizar en conjunto con la alúmina como un catalizador para promover la reacción, utilizando un 30% en peso, o utilizar solamente titania para la hidrólisis específica de COS y CS2 en el primer convertidor. El esquema de la reacción Claus, como comentó Alejandro, da por resultado vapor de azufre y agua. Las temperaturas de la fase gaseosa de la reacción Claus la controlamos mediante los equipos que mencionó Alejandro, de los recalentadores. Aquí podemos ver ahora una imagen de catalizador fresco, nuevo, que no ha sido afectado por ningún mecanismo de desactivación. Estas esferas de catalizador se depositan en las mallas dentro de los reactores, que son diseñadas específicamente para soportar el peso total del catalizador. En relación a lo que nos encontramos en cada uno de los convertidores, el primer convertidor suele ser el que está enfocado
a la hidrólisis de CS2 y COS, y contiene alúmina convencional, puede contener alúmina convencional o titania con las temperaturas allí indicadas, o en su efecto puede contener una mezcla de ambos catalizadores, que en este caso la temperatura de operación estaría en un rango intermedio de esas dos indicadas ahí, en el orden de 320 a 330 grados. Ya de allí hacia aguas abajo, los reactores operan a menor temperatura que el primero para maximizar la reacción Claus, y por lo general deben estar por encima del punto de rocío del azufre, 10 grados por encima del punto de rocío del azufre, que suele ser 160 o 180 grados Celsius. Los catalizadores sufren mecanismos de desactivación con el uso, con la mala operación, o bueno. Los dos tipos que existen son mecanismos reversibles o irreversibles. En el caso de los reversibles encontramos la sulfatación del catalizador, que ocurre cuando hay exceso de oxígeno libre y continuado en el tiempo, y se transporta hacia el catalizador, ya sea desde el propio horno de reacción o de los recalentadores de fuego directo. Otro mecanismo reversible es la deposición de hollín o polvo, ensuciamiento, o la propia deposición de azufre líquido en la parte superior del catalizador. Esto da como resultado la obstrucción de los lechos del convertidor, y si bien no se consideran mecanismos de desactivación permanente, sí pueden ser problemáticos y reducir la actividad del catalizador. En el caso de los mecanismos de desactivación no reversibles, estos son más complejos, ya que puede haber envenenamiento por compuestos del benceno, los VTEX, que ocurre cuando el horno de reacción no puede destruir completamente estos componentes no deseados, que sí vienen en la alimentación del gas ácido a la planta de recuperación de azufre. Asimismo, el metanol es otro producto no deseado que debería evitarse que contamine nuestro sistema. También está envejecimiento hidrotérmico y el envejecimiento térmico. El primero se produce cuando el catalizador está expuesto a cantidades excesivas de vapor de agua durante un largo periodo de tiempo, y el envejecimiento térmico se debe a expulsiones térmicas o incendios de azufre dentro de los convertidores, que se pueden llegar a lograr temperaturas superiores a 700 grados Celsius, y pueden provocar la fusión del catalizador en grandes piezas sólidas e inutilizarlo permanentemente. Si mantenemos un adecuado mantenimiento y condiciones operativas óptimas, se puede llegar a conservar el catalizador hasta 15 años, y también el principal desafío que nos encontramos a la hora de evitar que se desactive el catalizador es, como ya se ha comentado, y vamos a hacer hincapié un poco más en este tema, es mantener las unidades aguas de arriba de la planta de recuperación de azufre optimizadas para garantizar una calidad de gas ácido adecuada. ¿Qué podemos hacer para prevenir estos mecanismos de desactivación? En el caso del envenenamiento por contaminantes, lo ideal sería limpiar las corrientes de la alimentación y asegurarnos de que las temperaturas del horno de reacción sean adecuadas para la máxima destrucción de contaminantes. Ya se habló sobre las temperaturas, no lo vamos a repetir, pero están allí en la diapositiva. Para evitar la sulfatación y el ensuciamiento por carbón, hay que asegurarse de optimizar que las estrategias de combustión en el horno de reacción y las relaciones del ratio aire-gas ácido o aire-gas natural, si la planta se encuentra en stand-by, sea el adecuado para minimizar el arrastre de oxígeno libre y evitar deposición de polvillo o hollín en la superficie del catalizador. Y a la hora de prevenir el envejecimiento y desgaste general del catalizador, tenemos que mantener un óptimo control de temperatura y mantenernos al día con la calibración de los equipos e instrumentación que están disponibles en la planta. Asimismo, es importante destacar aquí que para mantener un buen estado de los catalizadores, es importante seguir un procedimiento adecuado de arranque y parada de la unidad.
ya que estos procesos pueden ser aceleradores del envejecimiento y es cuando el catalizador está expuesto a mayores cambios bruscos de temperatura. Con tan solo un arranque, una parada que no se efectúe adecuadamente, podríamos estar desactivando el catalizador por completo. Vamos a ver a continuación uno de los últimos equipos de la planta de recuperación de azufre, que es el incinerador térmico. Aquí confluyen el gas de cola de la unidad de la planta de recuperación de azufre y las líneas de venteo de los pozos de azufre. Se envían hacia el incinerador térmico para quemarse y convertir los compuestos azufrados en SO2 para evacuarlos finalmente por chimenea. Las temperaturas operativas recomendadas en el incinerador suelen ser entre 550 y 650 grados. Se recomienda unos niveles de exceso de oxígeno entre 2 y 4% en base seca. Si es posible, contar con sistemas SENS en chimenea para tener un seguimiento del SO2 que estamos emitiendo a la atmósfera. Y es muy importante también conocer cuál es nuestro requisito estándar de caudal de fuel gas, porque cuanto más especies de azufre haya presente en el gas de cola, necesitaremos más fuel gas para poder convertirlo en SO2. Si hay un exceso de producto hacia el incinerador, puede acarrear ciertos problemas que no queremos que pasen, evidentemente. Se generan temperaturas muy elevadas en el incinerador y podrían a lo mejor causar estos tipos de incidentes. Lo que nosotros recomendamos en general es no superar una temperatura de 650 grados Celsius en el incinerador. Y el control de esta temperatura realizarlo mediante el fuel gas, el caudal de fuel gas que ingresa al incinerador y el aire de combustión. Junto con las pruebas de rendimiento que solemos hacer en INERCO y que hacemos en las plantas, a veces llevamos a cabo estudios de optimización del incinerador que a menudo producen ahorros significativos en el consumo de fuel gas y por tanto también en la emisión de gases de efecto invernadero. Mediante un software de simulación del incinerador podemos identificar las limitaciones de la capacidad, la temperatura mínima alcanzable en la parte superior de la chimenea y así también definir un factor de diseño cinético del incinerador mediante la relación entre esta temperatura de chimenea y el azufre total reducido. Vamos a ver un caso, un ejemplo de un cliente en Canadá que se le había puesto una nueva restricción operativa del 60%, entonces necesitaban reducir la temperatura de chimenea y tenían una autorización para emitir 300 ppm de azufre total reducido. Se acordó con ellos apuntar a un objetivo de 250 ppm y ver de poder disminuir esa temperatura de 538 grados Celsius que tenían autorizado antes del estudio. El procedimiento para este estudio de optimización fue tomar distintas muestras en chimenea a distintos rangos de temperatura en intervalos de 10 grados. Se analizó cada muestra mediante cromatografía de gases y utilizamos esos resultados en una simulación para determinar el factor cinético del incinerador. Y evidentemente también para comparar cómo está operando o no el analizador, cómo estaba operando, si adecuadamente o no, el analizador de chimenea que tenían instalado. Este estudio también nos da una idea de cómo está desempeñándose la planta y si se encuentran compuestos no deseados, como puede ser Vitex, en el gas de cola. Entonces, tras los resultados de las muestras, incluirlas en la simulación, calculamos el factor de diseño cinético del incinerador y con ese dato elaboramos una gráfica, que es la que se ve aquí en pantalla, del azufre total reducido versus la temperatura de chimenea. En nuestro set point que habíamos acordado de 250 ppm,
vemos que el rango de temperatura adecuado está en torno a 315-320 grados. Acordamos con el cliente de darle una ventana de 5 grados Celsius extra para tener ahí un margen de seguridad. Finalmente, este estudio, las conclusiones que obtuvimos, se pudieron identificar limitaciones en términos de reducción de caudal de aire. Se pudo ver que los dampers del aire de combustión al incinerador, si bien estaban cerrados al máximo, aún así dejaban pasar aire, perdón. Y se determinó también el límite inferior de la temperatura de chimenea. Los analizadores, que en este caso tenían instalado dos, uno de ellos sí estaba midiendo con precisión, mientras que otro necesitaba una recalibración. Y finalmente la principal conclusión es que el hecho de operar a una temperatura menor disminuyó las necesidades de utilizar fuel gas. Las reducciones fueron del orden del 75%, y también lo que trae aparejado una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. Finalmente, ya por ir concluyendo el webinar, vamos a dar un vistazo a la importancia de realizar un estudio de evaluación de capacidad de una planta de azufre. ¿Cuáles son los principales motivos para un estudio de evaluación de capacidad? Principalmente la variación en los tipos de la carga a la unidad, o la tasa de tonelaje de entrada, el porcentaje que puede haber entre mezcla de alimentación, ya sea de gas ácido de aminas o gas ácido de aguas ácidas, y además también el escenario global que hay tanto en Norteamérica como Europa, y por otro lado también en Oriente Medio. En Norteamérica y Europa, la utilización cada vez más de crudos de bajo contenido en azufre y la demanda por combustibles más limpios, y sin embargo en Oriente Medio se siguen utilizando, procesando crudos con alto contenido de azufre, pero las exigencias de recuperación siguen siendo elevadas, y medioambientalmente también las exigencias son muy estrictas. Independientemente de cuál sea la situación particular de la planta, resulta sumamente interesante realizar un estudio de capacidad para mantener los niveles de recuperación de azufre requeridos, ya sea capacidades mínimas de procesamiento o máximas. Vamos a visualizar ahora un caso, un ejemplo de una planta de 200 toneladas día, con un proceso Klaus de 3 etapas, por ejemplo, y lo que haríamos en este estudio de capacidad sería hacer una línea base, una prueba de rendimiento de línea base por ejemplo, a 100 toneladas por día. Los datos durante el periodo que se realiza la prueba, los datos del DCS se registran durante todo el test, y se realiza previamente un trabajo de recopilación de información de datos de la planta, como por ejemplo el tipo de quemador, condensadores, problemas operativos, la capacidad de diseño y toda la información que se pueda aportar. Con esta información lo que queremos lograr es obtener la máxima y mínima capacidad de cada uno de los equipos que intervienen en el tren a evaluar, y a posteriori verificar si el rendimiento esperado puede o no, en este caso, llegar a procesar gas de aguas ácidas, que no lo contemplaba. Una vez que tenemos la simulación, bueno, con los datos obtenidos del test, volcamos toda esa información de las muestras y los datos recopilados en un software de simulación. Incorporamos también el detalle de cada uno de los equipos, y posteriormente podemos extrapolar esta información a nuestra línea base. Esto nos va a permitir identificar cuellos de botella y controlar qué limitaciones hay para los distintos caudales de la alimentación. Algunos de los elementos claves que analizamos fue el aire de combustión máximo y mínimo disponible, que en función de los ventiladores que estaban instalados en la planta, el tiempo de residencia mínimo requerido en el horno de reacción para distintos
tipos de alimentaciones y composición, la velocidad máxima del gas de proceso en los tubos del condensador para evitar los problemas que comentó Alejandro de arrastre o nieblas de azufre líquido, y velocidad espacial horaria bruta para determinar el volumen requerido del catalizador Claus para lograr el equilibrio de la reacción. Finalmente también se vio que la presión de cabeza de la columna en las patas de azufre hacia los pozos de azufre líquido, la presión de cabeza de la columna debería ser adecuada para evitar que haya paso de gas hacia los pozos. Como conclusión, para revisar los resultados que se obtuvieron, fueron 3 cuestiones principales: la identificación de cuellos de botella asociados a la velocidad espacial y de masa en los convertidores y condensadores, en un convertidor y en condensadores. Se sugirió también, se recomendó el reemplazo de equipos por un quemador de alta eficiencia, anular o taponar algunos tubos del condensador y redimensionar algunas líneas. Finalmente se proporcionó también asistencia continua para futuras optimizaciones en caso de que haya variación en la composición de las alimentaciones. Asimismo, estos estudios de capacidad, dependiendo de la evaluación y características de cada planta, hay otros métodos que pueden recomendarse para lograr un rendimiento óptimo en situaciones puntuales, como puede ser el caso de implementar enriquecimiento con oxígeno en escenarios de sobrecapacidad, donde implica inyectar corriente continua de oxígeno junto al gas ácido del horno de reacción, disminuyendo su flujo máximo total y por lo tanto aumentaría así la capacidad de la unidad. Ahora voy a dar paso a Antonio para hacer el cierre del webinar. Bueno, muchas gracias, Gerardo, gracias, Alejandro. Yo creo que podemos conectar nuestras cámaras, porque hay algunas consultas que creo podemos responder en los minutos que nos quedan. Pasamos a verlas directamente. Con esta cámara. Va. Creo que ya estamos. A ver. Tenemos aquí una consulta, Alejandro, cuando estabas en la slide del horno de reacción, teníamos una gráfica de temperaturas. Y bueno, nos preguntan que por qué no usar temperaturas menores si según la gráfica hay elevadas conversiones también a temperaturas más bajas. Sí. Bueno, a ver, hay que tener en cuenta varios aspectos. Como bien indicaba, pues sí, esas elevadas conversiones se pueden dar a menores temperaturas. El problema está en que, bueno, en este equipo en concreto estamos hablando de un horno de reacción, por tanto estamos haciendo una combustión y para mantener esa llama de forma estable, pues se necesitan temperaturas de al menos 900 grados, como decía durante la presentación. Además, esa gráfica lo que intenta representar es que, bueno, que la conversión sigue esa tendencia. Si conseguimos las temperaturas adecuadas en el horno de reacción, pues podemos llegar a ese entre 50 y 75% de conversión. Y la parte de las bajas temperaturas lo que representa es la conversión que se da en la parte catalítica, ¿vale? Esa conversión a bajas temperaturas es la que conseguimos en los reactores Claus. ¿Podríamos conseguirla sin el horno de reacción? Pues sí, podríamos conseguirla también sin el horno de reacción, accediendo directamente a los reactores Claus y ahorrándonos esa parte de temperatura. Pero debemos tener presente que, como ya he dicho, en el reactor pues será entre el 50 y casi el 80% de la reacción, y en los Claus pues será el resto. Si diésemos toda la reacción en los Claus, podéis imaginar el tamaño que deberían de tener los reactores para conseguir toda esa transformación en esas condiciones y con catalizadores, y el coste que implicaría tanto en estructuras como a nivel de catalizadores.
por eso lo que se usa primero es el horno de reacción para conseguir esa elevada conversión, aunque sacrifiquemos el aumento de las temperaturas y el consumo de combustible en caso de que haya que usarlo para aumentar las temperaturas, aparte del gas ácido, pero tenemos esa gran ventaja y es que conseguimos una conversión muy elevada sin el uso de catalizador. Perfecto. Alejandro, Gerardo, tú comentabas, al final mencionabas el enriquecimiento con oxígeno. Tenemos aquí una consulta. ¿Qué beneficios nos puede aportar el enriquecimiento con oxígeno? Vale, básicamente el enriquecimiento por oxígeno lo que nos permite principalmente es aumentar la capacidad de la unidad. Si nosotros contamos, por ejemplo, con una planta que es de 100 toneladas por día y queremos aumentar esa capacidad a 150, podemos hacer enriquecimiento por oxígeno en el horno de reacción. Esto quiere decir que reemplazaríamos parte del nitrógeno que utilizamos en el aire de combustión por oxígeno, pero manteniendo al máximo la masa total de gas ácido y aire. Es como que trucásemos un poco el sistema mediante la reducción de ese nitrógeno innecesario para aumentar el gas ácido y el aire. Entonces, la clave es mediante el aumento de oxígeno, aumentar ya la capacidad que podemos en ese rango. En segundo lugar, también lo que nos brinda, lo que nos da el enriquecimiento por oxígeno es una mayor temperatura en el horno de reacción. Si tenemos situaciones donde no podemos garantizar que la alimentación a la SRU sea estable o que cambie constantemente, o que ya no sea lo que fuera originalmente en su diseño, podemos utilizar enriquecimiento por oxígeno en el horno de reacción para destruir los componentes no deseados provenientes de la alimentación. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál serían unas contras del enriquecimiento por oxígeno? Que es un proceso muy caro, ya que necesitamos garantizar un suministro continuo de oxígeno y constante. Por lo general se suele contar con un proveedor externo que lo suministre, y como se opera a temperaturas mucho más altas, se suele necesitar un quemador específico de alta eficiencia que soporte dichas temperaturas. Y asimismo también el refractario del horno de reacción no sería, habría que cambiarlo o modificarlo para soportar estas temperaturas. ¿Qué pasa? Si pensamos en plantas que se diseñen ya de origen para enriquecimiento con oxígeno, son muy pocas las plantas que se diseñan de origen para utilizarlo. Suele ser principalmente revamping de unidades o modernizaciones o actualizaciones. Se me ocurre que un caso que puede darse es si una planta, por ejemplo, que quiere procesar 100 toneladas por día de carga, pero no tiene el espacio físico para instalar una planta de 100 toneladas, que pueda instalar una planta de 50 toneladas y la diseñe ya del origen con enriquecimiento por oxígeno. Básicamente eso. Vale. Ok. Teníamos por aquí otra consulta relacionada con CENS. ¿Es necesario implementar CENS en la chimenea del incinerador? Creo que podríamos responder cualquiera, pero bueno, Ale, por ejemplo, creo que puedes hacerlo. Bueno, es una pregunta interesante. Es recomendable, sí, es recomendable, ya que gracias al CEN, a la salida completa de la planta en la chimenea del incinerador, pues podemos tener una orientación bastante buena de cómo está operando la planta, ya que podemos medir el nivel al menos de SO2, que sería el producto que tendríamos directa o que deberíamos tener directo en la chimenea. Sería también recomendable poder medir los compuestos totales de azufre, el TRS, de forma que, bueno, como comentaba antes Gerardo con el caso de estudio, pues podamos ver
la operación también del incinerador y ver qué compuestos nos pueden estar saliendo aparte del SO2 por la chimenea. La obligatoriedad o no de estos sistemas, pues bueno, es algo que depende un poco de cada país y de la legislación que hay en cada uno de los países y como medida recomendable, pues sí que lo es, pero si bien no en todos los países es obligatorio. Hay muchos sitios que le obligan a medir SO2 y también algún compuesto adicional, como puede ser el oxígeno o el caudal, pero no los TRS. En principio, interesante sería conocer al menos esos parámetros y poder evaluar cómo está funcionando la planta y cómo está funcionando el incinerador para saber en qué punto estamos. Generalmente, Alejandro, la medida de TRS no nos la solemos encontrar en chimeneas de incinerador. Bueno, no es algo usual, lo cual a nosotros, pues la verdad que en cierta parte nos llama la atención, ya que bueno, como en el caso que ha puesto Gerardo, pues te puedes llegar a encontrar una cantidad no menor de esos compuestos totales reducidos de azufre. Sí que es verdad que, claro, si comparamos esas 300 ppm con la cantidad de CO2 que puede llegar a emitir la chimenea de una planta de azufre, pues estamos hablando de cantidades relativamente menores en comparación, ¿vale? Entonces, esto siempre tenemos que evaluar el costo-beneficio de conocer esas medidas y, bueno, interesante, por supuestísimo que es, pero instalar un CEN de TRS, si no te lo está exigiendo la administración, pues es algo que implica un coste medianamente elevado y que medioambientalmente hablando, pues no es algo tan significativo como pueden ser las emisiones de CO2. Importancia del control de la demanda de aire. Alejandro, yo creo que ahí en ese punto también puedes tú aportar. Sí. Bueno, es fundamental, es fundamental. Eso nos lo encontramos en el día a día de las plantas y la verdad es que es fundamental controlar esa demanda de aire, tenerla lo mejor ajustada posible. Como comentado durante la presentación, pues para el control de esta demanda de aire se tiene disponible el analizador conocido como analizador ADA, que es analizador de demanda de aire y que se debe tener correctamente calibrado y correctamente mantenido para tener la mejor medida posible dentro de lo que cabe. Punto a destacar, bueno, dentro del control de la demanda de aire, pues siempre es preferible irnos un punto por arriba de lo que podamos estar ajustando el aire, ya que bueno, se produce una pérdida menor de la eficiencia si estamos algo por encima del aire que debemos a si estamos por debajo. Así que dentro de ese kit de controlar esa demanda de aire, siempre es preferible irnos un punto por arriba si es que estamos desviados que un punto por abajo. Okay. Tenemos otra por aquí respecto a la anticipación a cambios en las alimentaciones. Entiendo que es a condiciones de las corrientes de entrada. ¿Qué opciones tenemos? Lo que comentabas antes sobre plantas de minas, aguas ácidas. Sí. Ahí, bueno, obviamente podemos actuar de dos formas, como nosotros lo vemos. Una de ellas es en forma de fotografía, por así decir, que es realizando un test de la planta de mina y de aguas ácidas para conocer el estado de esa planta y dentro de los márgenes que podamos, pues optimizarla y que dé los mejores resultados posibles. ¿Eso nos ayuda a controlar esos posibles vaivenes en las composiciones? Pues no tiene por qué, ¿vale? Al final se pueden dar problemas operativos que te lleven a esos cambios. ¿Qué es lo que nosotros siempre recomendamos? Pues disponer de analizadores que nos permitan conocer la composición de entrada y que nos permitan conocerla en línea y poder operar la planta de forma más o menos eficiente de acuerdo a esas concentraciones que podemos estar midiendo en línea. Son analizadores que, bueno, que funcionan bien y hay muchas refinerías que disponen de ellos. Sin embargo, pues obviamente conllevan una inversión y una dedicación en mantenimiento que hay que estar dispuestos. Y como decía antes, pues hay que evaluar
el coste-beneficio que tiene el disponer de estos analizadores, lo que es indiscutible es que ayudan a la mejora del control de las alimentaciones. Gracias. Gerardo, en esta tú tienes experiencia, ¿qué parámetros debemos considerar principalmente para el funcionamiento de plantas en hot standby? Bien, si estamos pensando que una planta tenga que funcionar en hot standby es posiblemente porque no tenemos carga suficiente o porque hay cambios en la alimentación o por diversos motivos. Desde nuestro punto de vista, lo que se debe evaluar es principalmente cuánto tiempo va a estar la planta en hot standby con el tren caliente a la espera de volver a arrancar. Pensar también si el quemador del horno de reacción está diseñado para operar durante mucho tiempo en hot standby también. Y en el caso de que, de que se vaya a operar en hot standby el tren, el principal parámetro que recomendamos nosotros controlar es la relación estequiométrica de gas natural que se está alimentando al horno de reacción y el aire. Esta reacción este ratio tiene que ser el adecuado. Suele estar de 1 a 10 la relación y de este modo se evitaría que se deposite o se contamine el tren estando parado. Asimismo, las temperaturas en el horno de reacción no deben, hay que controlarlas, que no sean muy elevadas y para saber si tenemos ese ratio adecuado, lo que se suele hacer es extraer una muestra de gas a la salida del primer condensador tras el horno de reacción, supongamos 1 o 2 veces al día, y ver si se puede, si el ratio es el adecuado, y si no, ir regulándolo para garantizar una adecuada combustión. De acuerdo, creo que tenemos tiempo para una última. Los estudios de capacidad, Gerardo, tú hablabas en la última parte de tu presentación, ¿podrían servirnos también para darnos información sobre capacidades mínimas? Efectivamente, sí, los estudios de capacidad sirven tanto para sobrecapacidad o para capacidades mínimas. Son para evaluar escenarios alternativos, ya sea porque queramos producir más, queramos tratar más gas ácido, o por cuestiones, como comentaba recién, hay poca carga, ver cómo se comportaría la planta en ese escenario de poca capacidad. Se identificarían los cuellos de botella, en planta sería una línea base de ese nuevo escenario que se quiere lograr, y lo que se obtiene sería un estudio detallado y específico con todos los equipos del tren y qué características tienen los equipos y cómo se comportarían en ese nuevo escenario. Recomendaciones sobre si es necesario mantenerlo, ampliarlo, cambiarlo, modificarlo, ya sea piping o recalentadores, condensadores, etcétera. Ya queda después, en definitiva, la decisión final para hacer esas modificaciones o no, son del cliente, pero lo que es el estudio de capacidad es como un informe, como un trabajo teórico para evaluar escenarios diferentes. De acuerdo, pues muchas gracias, Gerardo. Tenemos algunas consultas adicionales que vamos a responder de forma individualizada, ¿de acuerdo? No quedarán sin respuesta. Finalizamos aquí, por tanto, este webinar sobre optimización de unidades de recuperación de azufre. Espero que les haya podido resultar de interés. En su correo electrónico de registro pues, van a recibir la presentación de este webinar, la que hemos utilizado junto con la grabación de la sesión. Seguimos a vuestra disposición tanto en el correo azufre@inerco.com como en nuestros correos electrónicos y números de teléfono que van a tener disponibles en la presentación.
les emplazamos al siguiente webinar relacionado también con procesos de recuperación de azufre dentro de aproximadamente un mes. Espero que estén bien, un saludo a todos y hasta pronto. Un saludo. Hasta luego.